demonio se manifestó, varón, el gran toro. Y ese demonio tiene una fuerza, varón, que te monte aquí, varón, arranca los árboles como nada. Y cuando el demonio quiere querer venir por encima de mí, los ángeles te sujetan y lo agarraron. Y ese demonio me decía a mí, mira, come mierda. Así mismo me decía el demonio, come mierda. Tira a los ángeles que me suelten para que tú veas cómo te voy a estrellar, que va a botar la mierda. Y yo digo, wow, qué demonio. Y así, mira, como un toro. Claro, algo fuerte. Por eso yo te digo, con ese cangrejo gigante que lo que simboliza un demonio, allí el demonio le empezó a hablar de mí, le empezó a hablar del brujo. Y recuerdo que hablándole él del brujo, cuando se reunieron conmigo, yo veía que él le estaba diciendo al que él estaba preparando para ser brujo, para enviarlo hacia los Estados Unidos y allí practicara la hechicería y personas pudieran ir a consultarse. Recuerdo que él le expresó esta palabra y le dijo, va a haber muchas veces, no te asustes, que vas a ver la serpiente arrastrarse por el piso. Si ves esto, es porque es el demonio que está contigo. Cuando este hombre muere, por una brujería que hubiera cogido, hubiera tocado en un territorio una brujería, algo que había puesto en ese territorio. Y cuando coge de ese lugar, le dan cierta trombosis provocada por esos demonios. Cuando le dan la trombosis, recuerdo que allí murió ese pariente. Y recuerdo que una de sus hijas de ese pariente va al lugar de donde yo iba de consulta. Y cuando va a aquel lugar, dice el sacerdote del vudú, dice, aquí está tu padre. Y tu padre dice que no vendan la tierra que ustedes tienen pensado vender, que no hagan esto y esto, y que él murió antes de tiempo y que quedó en un plano atrapado donde él no puede estar en este plano físico donde podemos visualizar la cosa. Empecé a orar por su brazo, era que él empezó a vomitar, pero cuando él empezó a vomitar, Jonathan, él entonces vomitaba hilos negros. Yo hasta en una dije, pero wow, así como en una manera de chiste, así dije, oye, en algo serio, me salí, el demonio me dice, la voy a matar. Y con la misma mano de ella, la agarró por el cocote, por el cuello. Y con la misma mano de ella, también la alzó. Y la pegó de la pared, así mismo como en la película. Todo lo que estaba al lado mío se fue corriendo. Yo mismo cuando veo eso, lo que estoy es así temblando, el hombre de Jesús, suelta la suerte. Dios le bendiga, lo prometido es deuda. Anteriormente se dio una entrevista muy poderosa. Esta entrevista se hablaron de varios puntos de liberación, donde un hombre fue liberado de haber hecho algunos amarres, algunos pactos para poder llegar a la fama, para poder conseguir una firma de pelota. Este hombre tuvo que pasar por un proceso de liberación y traemos al responsable en este día de poder ministrarle liberación a este gran hombre de Dios. Antes de yo pasar a los ministros que están aquí conmigo, no estoy solo, estoy acompañado de dos ministros del Señor, los cuales militan juntos en el ministerio de liberación y son muy efectivos en esta área. Quiero invitarle a que usted se suscriba, active la campanita, le dé la opción todas para que así las notificaciones de cada video les pueda llegar. No se olvide de darle la opción todas y seguir en las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Antes de yo pasarle al responsable de que se haga esta entrevista, quiero darle paso a nuestro hermano, el apóstol Orbe Gualdarramos, para que así se presente y salude a su audiencia, antes de darle paso a nuestro hermano Miguel Montero. Bueno, Dios les bendiga a todos y gracias, Pascual, por invitarme aquí a esta plataforma nuevamente. Y así que bendecimos a todos los que nos están mirando a través de esta plataforma. Bueno, realmente lo que pasó con nuestro hermano Miguel fue algo poderoso, lo que pasó con nuestro hermano Miguel, de la liberación que Dios pudo hacer en la vida de él a través de nosotros. Pero antes de yo explicarle a ustedes quizás cómo fue esa liberación, a mí me gustaría dejarle al hermano Miguel que él explique qué lo llevó a él hacer las cosas que él hizo para
entonces él caer a que nosotros le ministremos liberación a él de cómo él llegó al evangelio y todo eso. Así que quiero dejarle a nuestro hermano Miguel que él entonces de esa parte, para así yo explicarle entonces la parte de la liberación en la vida de él. Amén, amén. Para mí es un placer estar acá compartiendo. Ya el hermano Jonathan nos acaba de presentar. Y para mí es más que un honor estar bendiciendo mucha vida, muchas almas por medio de esta plataforma. Acá le traje a alguien que le dije que en la primera parte del video le iba a traer la persona quien fue que estuvo ahí ministrándome liberación, donde entré en un proceso de liberación y a través de parte de Dios, a través de este hombre, el apóstol Olbert Gualdarramo, fui liberado por estas influencias, por estas ataduras. Recuerdo que en la primera parte hablaba allí de cómo este sacerdote satanista donde yo asistía, hacía operaciones, hacía ciertos milagros con fuerzas demoníacas. Cuando resulta que en estos inicios, donde estuve allí abundantemente asistiendo a estos lugares de consulta, de visita, donde van muchas personas a consultarse, donde van muchas personas a buscar una mejoría, a buscar un bien, pero todos sabemos que no, en un punto de vista espiritual cristiano, todos sabemos que no es un bien que le hacen, sino es un daño. Tú ves las cosas que tú crees que son para bien y no son para bien. Recuerdo que allí en la primera parte le decía al hermano Jonathan que veía cómo este sacerdote operaba. Quiero hacer este resumen para que las personas puedan entender de lo que sucedía en la primera parte. Y era que allí operaban personas a corazones abiertos y le cerraban la herida con saliva. Aquel sacerdote satanista, él sacaba, operaba sangre fría, abría la herida con un casco de botella. También un compañero mío fue operado de un brazo y se le sacó coágulos de sangre de su brazo. Allí con un cristal se le abrió una apertura en su brazo y allí fue sacado esos coágulos de sangre. Allí aquel sacerdote del vudú frotó sobre su mano un poco de saliva de su boca. Instantáneamente la herida fue cerrada. Usted se preguntará cómo fue mi operación. Mi operación, recuerdo que en ese entonces se utilizaron como 3 agujas. Estas 3 agujas fueron incrustadas en mi brazo derecho con la cualidad de hacer una operación, pero las 3 agujas fueron adheridas a mi hombro, pero sin un hilo, sino las agujas solo. Esas agujas iban a estar con el propósito de operar mi brazo y cuando ellas terminaran de operar mi brazo, iban a salir. Y esto me iba a traer como resultado de la operación que yo necesitaba, porque recuerdo que fui con mi padre al médico. El doctor solo le decía, para que él pueda volver a lanzar, él necesita una operación o necesita ser operado porque tiene el manguito rotador, un hueso desgastado, y eso le provoca el dolor que hace que los huesos empiezan a chocar con los tejidos, y también tiene un desgarre en la parte atrás del hombro derecho y en la parte de adelante del hombro. Entonces recuerdo que alguien muy allegado se acercó a mí. Allí fui introducido profundamente en la brujería. Allí tuve contacto con este hombre. Allí pude aprender muchísimas cosas que este hombre realizaba, tanto como hechizo, tanto como conjuro. Yo fui en busca de una solución para mi vida, pero vi que en todo el entorno las cosas iban surgiendo a lo contrario, porque allí esos seres que subían a la cabeza del brujo, esos demonios, allí podían ver y visualizar lo que yo portaba de parte de Dios. Es decir, ellos decían, tú tienes la capacidad de que nosotros podamos ejercer o utilizarte
o montal sobre tu cabeza. En muchos lugares le conocen como montal, en otros lugares, países le conocen como se le subió o se le montó el espíritu. Y recuerdo que en esa ocasión, antes de conocer al apóstol Olbert Gualdarramo, en una ocasión allí llevaron un joven que iba a ser instruido en la brujería, en la hechicería, y se lo llevaron en un viaje hacia Haití. Y allí este brujo tuvo contacto con un ente espiritual que allí tenía como forma de un cangrejo gigante. Recuerdo que el hermano César estuvo acá, César Sandino o Sánchez, estuvo acá en Jonathan Pascual, que fue un hombre que también el apóstol fue usado de parte de Dios para libertarlo a él también. Él me dijo que él también tuvo contacto con ese cangrejo gigante, que lo que simboliza un demonio. Allí el demonio le empezó a hablar de mí, le empezó a hablar del brujo. Y recuerdo que hablándole él del brujo, cuando se reunieron conmigo, yo veía que él le estaba diciendo al que él estaba preparando para ser brujo, para enviarlo hacia los Estados Unidos y allí practicara la hechicería y personas pudieran ir a consultarse. Recuerdo que él le expresó esta palabra y le dijo, va a haber muchas veces, no te asustes, que vas a ver la serpiente arrastrarse por el piso. Si ves esto, es porque es el demonio que está contigo. Y recuerdo que yo estando en el aposento de mi padre, estando yo allí, literalmente vi esta serpiente arrastrarse y di un salto y tomé una actitud de estar en un pánico, en un susto. Y cuando fui a aquel lugar y le expresé esto, el sacerdote del vudú lo que empezó a sonreírse, a reírse. Y allí yo pude entender y pude expresar en palabras mías propias y decir, cuidado si es que este hombre me está preparando a mí para yo ser un brujo. Y ya yo estaba llegando en un estado de mi vida, en un momento de mi vida, donde yo expresaba y decía, wow, cualquiera le dice, suelta todo esto de béisbol y le dice que me prepare así como él se mueve en esos niveles espirituales, que él me prepare a sí mismo para yo poder alcanzar estos niveles. Y es aquí cuando recuerdo que hay un tema que le apodé en mi canal como ¿a qué le temen los demonios? Recuerdo que la entrevista que Jonathan Pascual le estaba haciendo al apóstol, que pude ver presencial, él hablaba allí de la luz. Quiero traer en este entorno porque antes de yo llegar a la vida del apóstol, tuve que vivir esta experiencia. Y recuerdo que estando allí, entré donde una bruja. Y allí pude comprender lo que el apóstol decía y Jonathan Pascual de lo que es la luz de un hombre de Dios y de lo que es desarrollar. Y a qué los demonios le temen, por qué le temen tanto a esta luz cuando tú llegas a desarrollarla. Quizás ustedes dirían, pero tú no la llegaste a desarrollar. Pero hay un texto bíblico que establece que por el Espíritu fuimos marcados. Y yo creo que yo fui marcado por el Espíritu, porque antes de conocer al apóstol, recuerdo que en San Juan, donde se practica mucho la brujería, la hechicería, yo entré allí donde una bruja como de madrugada, tarde de la noche, donde ya no había personas en la calle. Y antes de aceptar al Señor, antes de dar el paso y conocer la vida del apóstol, recuerdo que tuve contacto con esa bruja y esa bruja me expresó y me dijo, yo quiero hacer una oración por ti. Todos sabemos que las tinieblas son imitadores de las cosas de Dios. También las tinieblas hace oración. Y allí esta mujer haciendo la oración, usted va a escuchar esto impactante. Y lo que sucedió fue que haciendo ella la oración,
cayó un personaje en aquel lugar, de esos personajes que saben caer en las actividades cristianas, de esa presencia que saben caer en los cultos. Cayó una presencia sobrenatural que instantáneamente algo como que se llevó a aquella bruja volando y la contrayó contra una pared. Y lo que me dijo, muchacho, vete a buscar de Dios porque no puedo resistir la luz que tú portas. No puedo aguantar la luz que tú irradias. Sal de aquí porque te veo profetizando en naciones, te veo tomando vuelo, te veo predicando. Vete de aquí porque no puedo soportar la luz que tú irradias. Sal de aquí, muchacho, y vete a buscar de Dios. Y esta bruja, cuando chocó así contra la pared que se estrelló, lo único que le salía a decir era profetizarme palabra de parte de Dios y decirme, sal de aquí, vete a buscar a Dios. No aguanto, vete de este lugar, vete de aquí. Y cuando resulta que llego a la vida del apóstol, voy vía un compañero. Allí el compañero va a ser ministrado. Liberación, yo creía y pensaba, yo era de la persona que decía que ya por aceptar a Cristo yo soy totalmente libre, que algo que se sale de entre comillas de contexto, porque sabemos que yo pude aprender que es una oración de fe que se hace para salvación. Y allí mientras le ministraban a mi compañero, que yo veía que el apóstol empezaba a orar por él, yo decía, bueno, pero si mi compañero está así atado y viene de este mundo, ¿qué sería yo cuando empiecen a ministrarme liberación? Y recuerdo que allí veía en posesiones demoníacas al compañero mío, y yo allí tenía que ser también de ayuda a agarrarlo porque caí en unas posesiones donde yo también tenía que ser de ayuda para agarrarlo porque eran unos demonios tan violentos y tan fuertes y la atadura era tan fuerte. Él sí pudo tener, la atadura de él era más fuerte porque él sí tomó brebaje, tomó algo que los brujos siempre tienen, alcohol, ron, que eran presentados a los demonios. Yo, gracias a Dios, Dios me cubrió de no tragarme ninguna sustancia, pero sí se me hirió a través de las agujas estas influencias. Y recuerdo que allí cuando tuve el encuentro con el apóstol, empezaron mi proceso y mis sesiones de liberación, que quiero dejar que él empiece a explicarle cómo fue ese proceso en la liberación. Aleluya. Miren, eso que yo viví en ese tiempo con Miguel, prácticamente la liberación de Miguel, ya yo tenía ya unos 3 años ya en el Ministerio de Liberación. Y para mí la experiencia que viví con él fue sorprendente, porque cuando empecé a orar por su brazo, porque él me había dicho, porque antes de yo orar por él, yo había hablado con él, y él me había explicado el proceso que él había pasado donde ese brujo, que le había puesto 3 agujas en el brazo para que cosiera su brazo por dentro. Y recuerdo que cuando empecé a orar por él, porque a veces la gente piensa que estar endemoniado es que simplemente un demonio tome tu conciencia y empiece a hablar por tu boca. Hay muchas maneras de los demonios manifestarse, de los demonios salir. Y de la manera que los demonios se manifestaron y empezaron a salir, cuando empecé a orar por su brazo, era que él empezó a vomitar. Pero cuando él empezó a vomitar, Jonathan, él entonces vomitaba hilos negros. Yo hasta en una dije, pero wow, así como en una manera de chiste, así dije, oye, en algo serio, me salió como ese chiste, así dije, pero este muchacho será sastre. Mucho hilo empezó él a botar por la boca y era producto, a pesar de que las agujas, según me contaba Miguel, él se la puso sin hilos, pero cuando se le oró, salió hilo. Oye, algo sorprendente. Un cono de hilo salió. Mucho hilo, negro. Y ahí empezamos el proceso de liberación con Miguel. Salieron esos demonios que entraron a través de ese trabajo. Se le manifestaron otros tipos de demonios porque él era un muchacho que era muy mujeriego. ¿Cuáles demonios se le manifestaron y cómo se manifestó todo lo que él tenía? Hubo un demonio
que era un demonio que fue vía su papá en el asunto generacional de mujeriego. Él se autollamó a sí mismo que mujeriego. No, yo soy que lo hago a él, que busque muchas mujeres y que las mujeres lo estén buscando a él, porque su papá es así mismo. Entonces ahí se le empezó a ministrar el demonio, ahí sí el demonio lo soltó a él gritando, pero él de una manera consciente, porque hay dos maneras. Está la posesión demoníaca, que es cuando la gente pierde la conciencia por completo, que no sabe lo que pasó en el momento, y está la semiposesión, que es cuando el demonio tiene control de ti, que tú no puedes hacer nada, pero tú tienes la conciencia libre, que tú sabes lo que se está haciendo, pero tú no puedes hacer nada. Entonces él estaba así, él gritaba, pero sabía todo lo que estaba pasando. Y en ese proceso de liberación con Miguel, nosotros duramos un proceso casi de 3 años, ¿verdad, Miguel? Sí. Dios mío. Sí, casi un proceso como de unos 3 años, ministrándole liberación. Y quizá usted dirá, pero ¿y tú ese tiempo? El problema con el cual él llegó era el problema del brazo. Pero los demonios son como una cebolla, que la cebolla usted le quita una capa, pero hay otra capa, le quita una capa y hay otra capa. Así mismo son los demonios. Donde entra un demonio, hay más demonios, porque él nunca está solo. Entonces eso pasó con Miguel. Entonces por eso el proceso de Miguel fue un proceso un poco largo, pero a la vez era largo para Dios poder ir ajustando a Miguel. Para Dios poder ir ajustando a Miguel. Hay personas que tú le oras, por ejemplo en el caso de Stephanie. A Stephanie yo le oré y Stephanie fue libre rápido. Con Stephanie yo no cogí tanta lucha haciéndole tantas sesiones de liberación. Sin embargo, con Miguel, que no viene del satanismo, escucha esto. Dios mío. Con Miguel, que no viene del satanismo, con Miguel duró yo casi 3 años. Y tú te preguntarás, pero ¿por qué si ella viene del satanismo? Ella es de una vez, que tú lo haces en par de meses, o Dios lo hace en par de meses. ¿Cómo es que en Miguel Dios lo hace casi en 3 años? Y yo mismo me hacía esa pregunta. Y el Señor me dijo a mí, no, lo que pasa es que a Miguel yo tengo que pulir a Miguel en cierta cosa. Y ella es diferente a Miguel. Entonces, hay gente que, por ejemplo, yo tuve un caso de un muchacho que yo le oraba. Y yo, el demonio sale, dice el demonio, no, yo quiero irme, pero no puedo irme porque él no quiere que me vaya. Digo, pero ¿cómo que él no quiere que tú te vayas? Hablándome de Dios. Digo, ¿y cómo que él no quiere? No, lo que pasa es que él, y señalaba para arriba, él quiere arreglar algo en la vida de ella a través de mí. Santo. Yo, ¿cómo va a ser? Sí, no, yo no me voy ahora. Yo me voy en tal fecha. Y en esa fecha se fue el demonio. Santo Dios. Entonces, hay demonios que van a salir cuando Dios diga que van a salir, porque nosotros simplemente somos instrumentos, nosotros no sacamos demonios. Quien saca los demonios es Dios. Uno simplemente es un instrumento. Y por eso con Miguel se duró ese proceso así de liberación. Suena un poco fuerte esta parte de que un demonio hable con una persona, porque hay gente que tilda a los evangélicos de hereje, de gente que no tiene a Dios, de exorcista, de brujo, satanista, porque tú entablas una conversación con un demonio. Ahora bien, ¿por qué se da en estos ministerios que obligatoriamente tú tienes que preguntar a los demonios qué está haciendo en esa vida? ¿Por qué? Mira, ¿Por qué no echarlo fuera? Vete con un grito como muchos ministran liberación. Mira, por ejemplo, en mi caso, porque hay dos cosas. Hay personas que echan fuera los demonios, pero ellos realmente no tienen un conocimiento de lo que están haciendo. Ahora, habemos personas que echamos fuera los demonios, pero lo echamos fuera para tener un conocimiento, para poder entonces ayudar a otro más adelante. Por ejemplo, con los demonios, quizás tú no puedes hablar cosas fuera de la liberación, en el sentido, ve acá, demonio, la hermana mía, ¿qué demonio tiene? Demonio, la esposa mía me está pegando cuernos. Demonio, tal y tal cosa. Ese tipo de preguntas no se le hacen a los demonios. Ahora, al demonio se le hacen preguntas clave que tienen que ver con la liberación. Ejemplo, ¿cómo te llamas? Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que preguntarle al demonio muchas veces cómo se llama? Cuando Dios creó al hombre,
Dios le dijo al hombre que le ponga los nombres a los animales. Inmediatamente el hombre le pone los nombres a los animales. El hombre tiene una autoridad sobre ellos. Es decir, lo que tú le pones el nombre y tú sabes su nombre, tú tienes una autoridad. Inmediatamente el demonio te dice a ti el nombre. Ya tú tienes una autoridad sobre él. Es decir, el demonio en el plano espiritual queda al desnudo. Entonces, por eso es importante saber el nombre. Otra cosa, ¿cómo entraste? Yo entré a través del adulterio. Ya sí, cuando se termina ese proceso de liberación, yo le puedo explicar a él o a ella. Tú tienes que cerrar esta puerta porque ese demonio entró, fue por aquí. Te tienes que cerrar esa puerta y tratar de tú no volver a cometer eso. Entonces, por eso muchas veces se hacen preguntas claves y ciertas cosas para tú saber darle la medicina, por decirlo así, espiritual que necesita ese individuo. Es decir, no sacaste un demonio, sacado el demonio, falo, loco. No, yo saco el demonio, pero trato de investigar qué era lo que él quería hacer en tu vida, por qué razones él entró, y por eso entonces yo te puedo... Los familiares también tiene atado también, porque es otra cosa. No, porque no es bueno. Es como te digo, ya cuando tú entras en la parte de tú decirle al demonio, acá mi primo está atado, ¿qué demonio tiene mi primo? No, yo hablo de la perspectiva de que si hay una persona endemoniada de la familia, puede ser que tenga varios familiares de ellos también atados. Exactamente. Sí, porque hay gente que a veces le pone una pregunta al demonio, acá el primo mío, ¿qué demonio tiene? Eso no es correcto, porque el demonio puede mentirte. Ahora, todo lo que tiene que ver en lo que es la liberación del individuo que tú le estás ministrando, el demonio es muy difícil que te mienta. Ahora, el demonio sí te puede mentir a cosas vagas, pero a lo que tiene que ver en la liberación del individuo, es muy difícil que él mienta. Y más cuando él es atacado con el nombre de Jesús. ¿Entiendes? Entonces, por eso, en la hora de nosotros ministrar liberación, a veces es importante saber. Mira, en lo que es las liberaciones que hacían los árabes, nosotros vemos que Hollywood nos presenta a nosotros Aladino, que tú te encontrabas una botella, tú sobas la botella y salía Aladino, y tú eras el amo de Aladino. Tú le decías a Aladino, yo quiero 3 deseos. De hecho, la palabra demonio en griego, que es daimon, significa ser inteligente, pero en árabe es genio. Que también no es, ese tipo es un genio, es un ser inteligente. Entonces el genio es el demonio que está en la botella. Entonces en esa cultura árabe, el demonio, tú eres el amo del genio. Pero a lo contrario, es lo que te presenta Hollywood, que tú eres el amo del genio. Pero ¿de dónde viene eso? Que habían exorcistas árabes que practicaban también el exorcismo, la liberación. Sacaban un demonio y el demonio le daban, por eso le hablaba en un video anterior, cuando tú me hiciste la entrevista, te hablaba y te decía que el mundo espiritual camina por órdenes. Entonces, yo puedo dar una orden a un demonio, y aunque el demonio es un ser espiritual, por mi orden, en el nombre de Jesús, él obedece y queda atrapado donde yo digo. Yo puedo decir, en el nombre de Jesús, entra esa botella. Es espiritual por salir de la botella y está por la botella, pero es por la orden. Los árabes hacían eso. Agarraban, sacaban un demonio, entra a la botella, tapan la botella, botaban la botella, enterraban la botella, pero había algo que ellos hacían, ponían el nombre del demonio dentro de la botella. Si tú venías, te encontrabas la botella, abría la botella, y al contrario de lo que Hollywood te dice, aquí el demonio te poseía a ti. Dios mío. Entonces, está el nombre del demonio para que un exorcista sepa el nombre y pueda ayudarte y sacar el demonio. Entonces, por eso siempre desde la antigüedad se ha enfocado siempre en los exorcismos, y las liberaciones siempre se enfocan en el nombre. Es por eso. Que sabe el nombre, tiene autoridad sobre ese demonio. Exactamente. Pero hay veces que los demonios se ponen que no quieren del nombre, y a veces según como tú tengas el tiempo, a veces tú no estás, bueno, y lo sacas sin que él te dé el nombre. ¿Me entiendes? Pero a veces es importante saber el nombre, aunque tú lo saques sin el nombre. Ahora, hay demonios que a veces no hablan,
no es porque tú no tengas autoridad, sino que hay veces que el trabajo de brujería que se hizo con ese demonio se envió con una asignación donde él tiene un sello de silencio que él no puede hablar. Porque si él habla, tiene problemas. Entonces que hay demonios que dicen que no puedo hablar, es que si hablo, es porque él fue enviado con un sello de silencio que no hable, porque entonces si él habla, va a echar para adelante a quien hizo la brujería. Lo voy a interrumpir en esta parte. Voy a darle paso a Miguel para que él pueda hablar del mismo punto de la pregunta que hice, para que luego entremos a esa parte y los dos en un conversatorio me puedan dialogar concerniente a ese mismo tema. Ok. Los sellos de silencio. Los sellos de silencio. Bueno, correspondiente a algo que decía el apóstol, de por qué mi liberación duró tanto tiempo, Gloria a Dios. era que Dios estaba dándome una enseñanza a mí, porque también viví esa experiencia de que espíritus decían a través de mí, tomaban mi boca y decían, nuestro padre es que no, su padre es que nos tiene aquí y no quiere que nos vayamos. Y todo esto a mí me confrontaba, me chocaba y me daba duro a mi persona. Y yo, wow, ¿cómo es que Dios permite que estos demonios puedan seguir a mi vida? Luego que fui adquiriendo conocimiento, aprendí un principio de la guerra espiritual. Y es que como tenemos un Dios tan poderoso, tan soberano, que los mismos demonios, esto te chocará un poco contradictorio, que los mismos demonios están en la misma voluntad divina y en la propia voluntad divina del Padre, que cuando nos vamos a la Biblia, nuestro Dios nos enseña y aprendemos en la guerra espiritual que no tenemos cualquier tipo de Dios. Y tú dirás, ¿cómo así? Sí, claro. Porque cuando tú analizas de la perspectiva bíblica, tú ves un Dios que le envía un espíritu a Saúl. Y también ves un Dios que a los profetas le envía un espíritu que se presenta como yo seré un espíritu de mentira. Es decir, Dios utiliza, oye la profundidad de esto, Dios utiliza las mismas tinieblas para que ellos se destruyan a sí mismos. Es decir, que este es un principio que yo aprendí en la guerra espiritual junto con el apóstol. Después de Dios empezar a libertarme allí, yo ser libre, empecé a entrar en lo que es la liberación. Después allí me volví un miembro de Él. Después allí Dios puso el sentir allí que me volviera uno de sus discípulos. Allí Él fue instruyéndome en la palabra, fue doctrinándome, fue ya después de totalmente pasar por un proceso de liberación. Allí recuerdo que Él impartió sobre mí esa unción de liberación y entonces en mi vida empecé a ver ciertas manifestaciones, empecé a tener ciertas cosas que en mi vida fue aclarándose. Por ejemplo, algo que viví en el ocultismo, un caso que es muy fuerte, que yo quizás te lo diga, hermano Pascual, y tú digas, wow, pero es que no es muchas las personas que han tenido esos casos. Pero recuerdo desde el plano oscuro que viví con el sacerdote, fue que tuve un pariente que murió antes de tiempo. Me reservo el nombre por ética y por cuidado de mi familia. Aquel hombre murió y era familiar cercano a mí. Cuando este hombre muere, por una brujería que hubiera escogido, hubiera tocado en un territorio una brujería, algo que había puesto en ese territorio. Y cuando coge de ese lugar, le dan ciertas trombosis provocadas por esos demonios. Cuando le dan la trombosis, recuerdo que allí murió ese pariente. Y recuerdo que una de sus hijas de ese pariente va al lugar de donde yo iba de consulta. Y cuando va a aquel lugar, dice el sacerdote del vudú, dice, aquí está tu padre. Y tu padre dice que no vendan la tierra que ustedes tienen pensado vender, que no hagan esto y esto, y que él murió antes de tiempo y que quedó en un plano atrapado donde él no puede estar en este plano físico donde podemos visualizar la cosa. Todos sabemos que el cerebro, la mente, es quien visualiza todos los colores, que ya cuando tú sales de este cuerpo ya no puedes visualizar
lo que es los colores. Entonces, todo esto me chocaba. Y recuerdo que cuando fui donde el apóstol, allí yo pude comprender, como ella hubiera tenido con estos casos, se hubiera familiarizado con estos casos. Allí yo pude entender lo que era un cadáver astral, o conocido como almas errantes, como personas que mueren antes de su tiempo y quedan arraigadas en el plano oscuro de esta tierra. Y estos brujos, estos hechiceros, utilizan estos cadáveres para enviárselo a personas para destruirlo. Y allí recuerdo que el brujo dijo: mira, tu padre está aquí. Para agregar un poco de fuerza a esto, recuerden que Belcebú lo que vino a destruir. Belcebú no va a echar fuera a Belcebú. Y ningún demonio va a querer hacerle favor a ningún humano, sea por algo a cambio. Y allí, como no era un demonio, era una alma, quería hacerle un favor a su hija. Y le estaba diciendo: mira, no vendan esta tierra por esto, por esto, por esto. Y para que tú veas que no, que soy yo que te estoy hablando, esto y esto y esto. Y empezó a contarle cosas. Y de allí salió aquella familiar, que era una mujer, salió aterrada, llorando. Cuando yo llego ante la vida del apóstol, que empezamos a lidiar, que soy instruido de parte de Dios en la liberación, que empiezo a andar como Él, como si fuera un Eliseo, como si Él fuera Elías. Empiezo a moverme a todos los lugares que Él iba a ministrar. Allí yo estaba atrás ayudándolo, como si fuera alguien que estuviera ahí dispuesto a ayudarlo en todo. Y recuerdo que un caso muy fuerte, Jonathan, recuerdo que entré a un lugar a orar con el apóstol, que ahí fue que me surgió toda la idea y le empecé a contar todo esto que viví en el ocultismo. Y recuerdo que fuimos a orar por una mujer, por una sierva. Cuando estamos orando por ella, como ya el apóstol tenía ya experiencia en este caso, yo observaba y miraba, porque él también me estaba instruyendo cómo se movían las cosas, cómo surgían, cómo se ministraba liberación. Y orando por esta mujer, a la mujer se le manifestó un cadáver astral, es decir, porque un cadáver astral no puede poseer un cuerpo, porque es una alma. Entonces lo que hace es que se le ahirió. Y cuando allí se le ahiere esta alma, la mujer con la que ella estaba, que era una bruja que murió antes de su tiempo, todos sabemos que las almas que quedan atrapadas en este punto bajo de la tierra, punto oscuro, una vez Dios me permitió, voy a llegar a ese punto, cuando Dios me permitió entrar a ese mundo donde están esas almas, que yo quedé totalmente asustado, que el apóstol me dijo: ay, Miguel, ¿tú sabes por qué tú no amaneciste muerto? Más adelante te voy a explicar esto, pero resulta que allí, cuando se manifiesta la amiga y dice: mira, como ya le dice al apóstol, como ya tú sabes que yo no soy un demonio, que el nombre de Jesús a mí no me afecta, porque yo soy una alma, y como yo te diga, Pascual, ahora mismo, en el nombre de Jesús, date un tiro en la cabeza. Que no le afecta el nombre de Jesús. No le afectaba. Es lo mismo que yo te diga ahora mismo, y disculpa la expresión y que disculpen los hermanos, date un disparo en la cabeza, tú vas a decir que no, porque tú tienes un libre albedrío. Y como es una alma que no se sujeta, porque lo que se sujeta son los demonios, entonces cuando ella expresó, y tú dirás: wow, ¿y cómo es? Si fuera un demonio no estuviera ayudándose a sí mismo a que sea libre. Allí la mujer, había un tumor que se le estaba causando en el seno y tenía una bola. Y allí la amiga expresó: mira, yo le voy a dar los demonios que le están causando el problema en el seno y que le quieren provocar el cáncer. Yo se lo voy a decir, como ella es mi amiga y yo la amaba mucho, y yo morí en el año 1900, no sé cuánto, porque no recuerdo la cifra, pero eran en los años 1800 o 1080, 1090, algo así, o 1900 y algo. Recuerdo que ella le expresó al apóstol: mira, hay un demonio que se llama Tillán, un demonio malísimo que le provocaba esto. Hay un demonio llamado Gedei, hay un demonio llamado... Todos sabemos que los demonios no tienen nombre, pero se autoproclaman acorde a la situación y acorde a como ellos quieran proclamarse.
Y resulta que instantáneamente el apóstol desató los códigos necesarios que se necesitan para que aquel cadáver vaya al lugar que le corresponde a aquella alma. Aquella mujer instantáneamente nos dio los códigos y el apóstol oró instantáneamente, hermano Pascual. Yo vi literal cómo esa bola así menguó así y bajó así. ¡Uf! Y se airió normal, su piel normal y todo como que se fue. Y aquella mujer pudo ser libre. Y tú dirás, wow, es verdad, porque mira, ninguna... Yo voy a dejar que el apóstol dé la parte de los síntomas y eso, para después luego yo hablar cuando yo entré a ese plano. Pero lo que te quiero decir es que cuando se le ahirió, tú dirás, wow, pero es que Belcebú no echa fuera a Belcebú, así como le decían así, no, que lo hacen en el nombre de Belcebú. El reino de la tiniebla es un reino muy organizado y la tiniebla no busca dilatarse a sí mismo ni traerle una ayuda a un hombre ni a una mujer de Dios. Con esto le doy fuerza para muchos que quizá le choque porque algo profundo, algo que se ve y una estrategia que los sacerdotes del vudú y mucha gente del vudú y satanista están matando hombres y mujeres de Dios y muchas personas con estas influencias, y los hermanos no saben, ni hombres de Dios saben cómo tomar estos casos. Y para la gloria de Dios, como fui instruido en esto, quizá también le cuente después que el apóstol hable mi primera experiencia con un cadáver astral. Pero, y así le enseñé un video al hermano Jonathan Pascual fuera de cámara. Pero recuerdo que se le ahirió así. Yo dije, wow, Dios mío. Pero hay cosas que uno desconoce. Yo necesito conocer a más profundidad de esto. Y quiero pasarle esta parte al apóstol para que hablen. Antes de entrar a esta parte, antes de entrar a este punto, que es muy especial, queremos cerrar el capítulo tuyo. Se ha estado hablando, jugabas pelota, se te manifestaron algunos demonios. Por si acaso, estos demonios hablaron sobre que le hicieron la vida imposible para que no fuera pelotero, dijeron que no iba a jugar pelota o que no iba a ser pelotero. No, en ese caso no hubo manifestación de esa magnitud de que los demonios dijeran, no va a ser pelotero, ni nada de eso. Sí, por ejemplo, lo que a él le hicieron con las agujas fue como te expliqué, el demonio salió, fue como en forma de hilo literal, y el demonio que se le manifestó de asuntos de mujeriego y cosas así. Pero ya esa parte de la pelota ellos no hablaron. Los demonios, exacto, los demonios salieron y quedamos en la parte de lo que yo te decía, que hay veces que los demonios no hablan por el asunto que a veces el demonio que ha enviado con un sello de silencio. Es decir, tú no puedes hablar. Si tú hablas vas a tener problemas. Entonces por eso muchas veces el demonio no quiere hablar, no porque tú no tengas autoridad, sino es por la asignación que a él se le asignó de que no hable. De decir, él pudiera hablar, pero van a durar mucho. Porque él mismo te dice, yo quiero irme ya, y no quiero hablar, yo me voy sin hablar, déjame quieto, es que me van a torturar. Es porque hay un sello ahí de silencio, que se hizo así, porque si él habla, entonces va a delatar a quien hizo la brujería. ¿Cómo yo quito ese sello? Entonces, no, lo que uno siempre ora diciendo, pidiéndole a Dios que envíe a los ángeles, que quite todo sello de silencio. Entonces, ahí tú empiezas a orar de que se quite todo sello de silencio. Entonces ahí empieza el demonio como a entrar en una tortura y él habla. Pero hay veces es mejor que no se hable, porque hay veces que tú estás haciendo la liberación donde hay familiares y resulta que de quien se habla es de un familiar. Fulano de tal, fulana de tal, ahí está todo el mundo, ya hay un problema ahí. Entonces, hay veces cuando a mí me pasa que hay familiares ahí, yo no hago eso. A mí me pasó eso con una muchacha, que el demonio está, que no quiere hablar, y yo forzando que hable. Y cuando el demonio habló, oye, eso fue sorprendente. La mamá estaba ahí cuando escuchó eso. El demonio dijo, ¿tú sabes por qué yo estoy aquí? Y yo estoy aquí porque su padrastro la violó. Cuando la mamá escuchó eso, que es su marido, ya tú puedes ver lo que pasó, ¿verdad? Santo Dios. Eso ahí, mi hermano, eso tuvo uno y realmente cuando la muchacha salió de la posesión, que la mamá habló, le dijo, sí, es que yo no quería decirte porque es que tú no me crees. Santo.
Entonces, ella es cristiana, la hija no es cristiana, él no es cristiano, pero como la hija ve que la mamá apoyaba al esposo, no hay quien le hable de la iglesia, por lo que el esposo le estaba haciendo a su hija. Mira lo que se descubre en esa liberación. Wow. Entonces, por eso hay veces que veo que el demonio no está mucho y si hay familia, digo, dame, deja esta tecla quieta. No vaya a ser que explote una bomba aquí y sea algo muy fuerte. Pero en el caso de Miguel no hablaron nada de lo que tenía que ver con el deporte. No, lo único que sí, yo en el proceso de la liberación hay algo que las personas tienen que entender. Hay algo que me ayudó, sí, Pascual, fue que yo fui una persona que nunca me desesperé en mi proceso, porque yo decía, si yo duré tanto yendo donde el diablo, si yo caminaba a pie kilómetros para ir a hacerme un rito, ¿qué continúa en la cosa de Dios? Si yo tengo que ir a 20,000 sesiones con el apóstol, nada de eso me va a desesperar. Si yo a veces tenía que trasladarme a muchos kilómetros porque vivía en la capital, en la ciudad, y el apóstol vivía en Jaime, era muy lejano y a veces no tenía ni el recurso, ni los pasajes, nada, y los demonios provocaban esa miseria para que yo no pudiera ser libre, y yo decía, expresaba, yo creo que todo esto agradaba a Dios, porque yo decía, recuerdo que un profeta se me acercó y me dijo, a Dios le agrada tu corazón, porque Dios veía, yo decía, si donde los brujos yo iba para recibir algo que ellos me dieran, si es para yo recibir mi liberación, yo voy a pie, pero voy ahí. No importa el tiempo, no importa el momento. Y hay personas, hermano Pascual, que tú la ves, que tú le oras hoy, tú le oras mañana, y ya de una vez te están diciendo, ¿y cuándo es que va a llegar mi proceso de liberación? ¿Y cuándo es que Dios me va a libertar? Hermano, el que liberta no somos nosotros, el que liberte es Dios. Dios es quien decide cuándo te entrega tu liberación, y si no te la ha entregado, debe de haber un porqué, siempre hay un porqué, sea que Dios te quiera enseñar algo. Por eso yo nunca puse pretexto en el tiempo que duré recibiendo liberación, porque allí mientras el ministro me oraba, yo también en la madrugada recibía unos ataques, hermano Pascual, que a veces yo veía mi brazo, que yo me levantaba y mi brazo solo voluntariamente, dándose golpe en el piso, queriéndose romper en 2 pedazos. Yo a veces encontraba el brazo así solo, dándose golpe. Yo me levantaba y miraba hacia el lado, el brazo dándose golpe. Así yo decía, bueno, yo voy a seguir durmiendo. Si mañana yo amanezco, yo mañana me doy cuenta si está roto o no está roto. Pero yo voy a seguir en mi proceso de liberación. Y yo veía los demonios provocándome temor, se me aparecían. El brujo se me aparecía en sueños, vuelve para acá que te vamos a filmar, te vamos a dar lo que tú andas buscando, ya se va a cumplir, vuelve. Y a cada rato, lo que te quiero decir con esto, que en un proceso de liberación, cuando estés pasando, el primer punto para tú ser libre es tú tener tu voluntad, aportar con tu voluntad, tener fuerza de voluntad. Decirte a ti mismo, yo puedo, yo voy a soportar mi proceso, porque hay personas que no soportan un proceso de liberación y muchas veces se van, que se han visto en muchos casos, pero no te cuestionando al hombre de Dios, a la mujer de Dios, o a Dios, ¿cuándo es mi proceso? Porque cuando tú ibas donde los diablos, a donde los brujos, tú no le preguntabas al diablo, ¿cuándo es que me va a entregar la riqueza? Tú ibas todos los días que te decía, traía, llevaba cuarto, llevaba vela, llevaba todo tipo de cosas, y tú no le decías al diablo, ¿cuándo es que me va a tocar? Tú ibas allí mientras el diablo te decía, a ver, 70 veces, tú ibas 70. Y por eso yo pude recibir y a tener mi liberación, porque yo decía, ven acá, pero para Dios que es más fuerte. Yo le voy a estar cuestionando a Dios, cuestionando al pastor, ministreme, libérteme. Es cuando es atacando al hombre de Dios, llevándolo a un estado de presión, de que el hombre de Dios se desencante o de que Dios quiera desecharme a mí. No, todo el mundo debe de pasar su proceso, esperar la quietud de Dios. Por eso el salmista David tuvo que expresar esta palabra y decir, pacientemente esperé en Jehová. Tuvo que esperar su liberación pacientemente. Nadie va a ser libertado de la noche a la mañana. Dios lo puede hacer en muchos casos, que lo ha hecho. Pero es que al quien le place es a Dios. Primeramente, hay un principio.
que debe de entender una persona del ministerio de liberación, que el hombre de Dios no es quien determina tu liberación. Quien la determina la liberación primero es Dios, segundo tú que esté dispuesto y esté mostrando una disposición, y tercero el hombre de Dios. Es decir, depende más de la persona y de Dios. No depende tanto del hombre, sí depende del hombre, que es el canal que Dios está utilizando para ser libertado. Pero mira, hermano Jonathan, yo tuve que vivir mucho proceso, que los demonios me atacaban, a veces hasta me tumbaban de la cama, a veces me querían hasta matarse de todo, me aparecían en los sueños, ven que te vamos a hacer esto, ven para esto, ven para aquello, y yo desistía. Recuerdo que en una ocasión tuve la revelación más grande de las tinieblas, y fue que allí vi un imperio gigante así, como un reinado. Y allí en el reinado había una puerta gigante así, como en barrote de oro, así, grande, como un imperio que yo nunca hubiera visto. Y recuerdo que yo, tocando allí, entrando en aquel imperio, se apareció un hombre y me pusieron varias velas en la mano, que con esto es lo que decía el apóstol, que cuando los demonios implantan semillas, le hablaba de la semilla y esto, en la sesión que ustedes tuvieron. Allí me aparecieron con lo que yo siempre me iba a consultar, las velas y el pote de ron, el alcohol. Y allí se me apareció un personaje y me dijo un niño, mira, te queremos hacer rico, millonario y grande y famoso, pero tienes que entrar a ese imperio y aceptar lo que Satanás te va a dar. Y yo le dije así al niño, le expresé esta palabra. Había un tanque al frente, como un zafacón de basura. Y yo le dije al niño, mira, si es por el diablo que yo me voy a hacer rico, yo prefiero morir pobre y mendigando en la calle, pero yo no voy a subir a ese imperio. Instantáneamente hice así, deseché eso. Y instantáneamente salí de esa visión, quedé totalmente atónito así. Y allí fue que Dios empezó a hacer más liberación. Era como una prueba, vamos a ver si Él va a ser fiel, vamos a ver. Y yo allí pude rechazar eso. Y recuerdo que el vuduista, el brujo, me mandaba a través de un compañero mío. Dile que venga, que ya Satanás probó y eso está probado. Ya, si Él vino ya de una vez, es que de una vez ya Él va a ser grande liga, va a ser famoso y va a tener millones. Y yo le dije, bueno, si es por eso que me voy a hacer rico, dile al diablo que su cuarto lo coja para él y que se haga rico él mismo, pero yo no voy por ahí. Santo Dios. Gloria a Dios. Una parte que decías que es muy importante, en que entraste a un plano espiritual y saliste vivo por misericordia, que Golbe te estaba explicando sobre eso, que saliste vivo, que no te moriste por algo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, sucede que yo estaba de silicio con unos hermanos en la iglesia y ya yo en mi proceso de liberación, como quería conocer de este caso, como muchos dicen, buen dominicano, yo le tenía una cantaleta a Dios, yo lo tenía cansado. Señor, muéstrame esos mundos, quiero conocer de esos mundos espirituales, cómo es que un hijo de Dios, ya yo pertenezco al mundo tuyo de la luz. Yo no puedo saber ni comprender en qué se mueven aquellos brujos satanistas y cómo es que estos cadáveres atrás están en ese lugar. Pero ven acá, y tenía a Dios cansado con eso. Y resulta que estamos en el silicio, cae la noche y resulta que mi cuerpo, que mi alma como que sale, mi espíritu así del cuerpo. Y saliendo quedo en un plano, hermano, que se veía todo oscuro, así como las almas cuando se manifiestan, dice que yo tengo un plano que no puedo ver nada, que nada se ve. Así mismo yo veía todo oscuro, además podía escuchar a mi hermano, a mis amigos que estaban al lado, a mis compañeros, escucharlo orando, podía escuchar los motores transitando en la carretera, los vehículos, pero no podía ver nada, ellos lo podía escuchar. Y allí estaba desesperado, ¿y ahora qué hago? No puedo salir de este plano, ¿y ahora cómo vuelvo a mi cuerpo? Y estaba en un estado de agonía, viví lo que ellos viven, esos cadáveres, que ellos dicen que cuando ellos caen ahí, ellos se desesperan, viven como una angustia, una desesperación porque no pueden ver nada,
no pueden, ven todo oscuro, pero sí pueden escuchar a cualquier pariente al lado, la persona, todo, pero no pueden ver. Y yo estaba desesperado y instantáneamente volví en sí, no pude dormir toda la noche. Cuando volví a mi cuerpo. Y allí fui corriendo a donde el apóstol y le expliqué el asunto, le expliqué el caso. Y cuando él me explicó, ay Miguel, si te hubieran cortado ese cordón de plata, ay, tú eres dichoso, la misericordia de Dios. Si un brujo de eso te hubiera agarrado en ese plano ahí, tú ibas a amanecer muerto y nadie iba a saber por qué tú amaneciste muerto. Que quisiera que el apóstol abundara un poco en esa parte ahí. Mira, donde plata, donde habla Eclesiastés. Ese es un tema. Mira, lo que pasa es que cuando nosotros agarramos la Biblia y, por ejemplo, agarramos ese versículo que tú hablas de Eclesiastés, que ya tú mueres, que no se sabe nada. Es decir, a veces hay algo en la teología que se conoce como la teología del escritor. Lo que el escritor piensa en el momento que escribe. Si tú te pones a ver eso y tú empiezas a estudiar las escrituras, entonces tú te das cuenta, Salomón dice una cosa, pero entonces el que escribe los libros de Samuel tiene otro pensamiento, porque entonces este tipo piensa que yo puedo consultar un muerto, es decir, yo entiendo que si tú mueres, tú estás vivo y yo puedo llamarte porque llaman a Samuel. Entonces, es decir, y todo eso tiene su explicación teológica, porque a mí no me interesa eso, de entrar quizá en perspectiva teológica. Yo lo que puedo hablarte todo un enfoque de la parte de una realidad de lo que se está viviendo. Porque nosotros hoy podemos decir, sí, Salomón dice que no sabe nada, que esto, que otro, ya usted murió y esto, pero hay miles de experiencias. Y en el Nuevo Testamento y ya en todo lo que es la Biblia, tú ves ya como que eso que está diciendo Salomón ahí ya como que se cae de la mata por otra cosa que nosotros estamos viendo, que también la misma Biblia lo habla. Sea que sean parábolas, sea que sean de la manera que queramos verlo. Pero hay una enseñanza que se está dando. Entonces, ¿qué sucede? Esa parte de ese plano que se le conoce como el plano bajo astral. El plano bajo astral es el mundo espiritual, lo que nosotros los cristianos llamamos el mundo espiritual. Otros míticos le llaman el plano astral. Entonces ese plano astral, hay una parte que se le llama el plano bajo astral, que es el plano que está pegado a este plano físico, a lo que nosotros le llamamos la tierra. Por eso es que la gente cuando muere, que tiene experiencia de muerte, que vuelve de la muerte, lo primero que te dice es que iba pasando por un túnel, como oscuro. El túnel oscuro es la tierra. ¿Por qué? Porque este plano es oscuro. Lo que pasa es que este plano, como nosotros fuimos creados para vivir en este plano, nuestro cerebro es que puede visualizar los colores. También por los rayos también solares. Entonces nosotros podemos visualizar los colores, pero realmente los colores no existen. Es decir, inmediatamente tú mueres ya no hay colores. Es decir, todo es negro. De hecho, cuando las personas mueren antes de tiempo y quedan atrapadas en el plano bajo astral, que es el plano que está pegado a la tierra, este tipo de personas, ya ellos al haber, es como cuando nosotros estábamos en la escuela que nos daban a nosotros biología, que empezaban a hablar del universo y decían que la Tierra gira en un eje, pero tú no lo ves el eje invisible, no se ve, pero ellos dicen que gira en un eje. Asimismo el miticismo dice que el alma y el cuerpo hay como un cordón que lo unen, a lo cual ellos le llaman el cordón de plata. Después que ese cordón es roto, ya es la muerte. Entonces, inmediatamente tú mueres, que entra ya, que ya tú mueres, que ese cordón es roto, ya tú no visualizas los colores. Es decir, tú miras, y más si te quedas en este plano atrapado, tú miras como si fuera en forma de silueta. Es decir, como que mira, pero no mira bien. Entonces, por eso los antiguos, por eso tú ves hoy, que a veces ni sabemos, se murió alguien. Bueno, hay que ir vestido de negro, de luto. Entonces, ¿por qué el negro? El negro
era en defensa de los antiguos, queriéndose cubrir la igualdad de las almas astrales, de los cadáveres astrales, porque como los cadáveres astrales no pueden percibir que lo que ven es como en su en este plano, se visten de negro para que no te puedan ver. Es decir, al vestirse de negro era como una protección. De hecho, nosotros, ahora que eso ha pasado, pero tú te acuerdas que en los campos, ¿qué le ponían a la ventana? A la ventana le ponían pedazos de tela negra, a las puertas, pero ¿para qué? Era para que esa alma errante, ellos entendían, bueno, si murió antes de tiempo, que no entre para acá, para esta casa, que no la vea la casa. Santo Dios. Entonces, por eso tú veías mucho el negro, y por eso tú ves que en el satanismo se usa mucho el negro. Es porque hay ciertas entidades espirituales que ellos no quieren que la vean. Pero también los satanistas se te visten de blanco. Porque cuando quieren que ciertas entidades lo vean desde ese plano, se ponen de blanco. Dios mío. Entonces, el negro, ese color negro, es utilizado, es como en protección a que ese cadáver astral no se me pegue. Pero tú dirás, pero ven acá, pero eso que tú estás hablando ahí de los cadáveres astrales, pero, varón, pero cuidado, usted está como en una herejía. ¿Y cómo así? Porque ya cuando la gente murió, murió. Hay gente que no, Sí. no se va a quedar con esa. La Sí, es como una herejía. Ahora, yo te hago la pregunta a ti. ¿Para qué Dios pone un mandamiento y da una información y dice, no consultéis los muertos? Si Él diciendo, no consultéis los muertos, yo lo que pienso es que los muertos es demonio. Entonces, si Él dice, no consultéis los muertos, porque está la posibilidad, ¿verdad?, que pueden consultarse, y Él está prohibiendo que su pueblo entre a esa práctica. Entonces, ¿por qué el texto mejor no dice, no consulten los demonios? O vámonos al texto hebreo, no consulten los chidín. No, dice ahí, no consulten los muertos. Entonces, si está diciendo, no consulten los muertos, es decir, está la posibilidad de que hay cadáveres, almas que quedan en este plano. Eso es lo que la gente llama como fantasma. Exactamente. Santo Dios. Entonces, fíjate que Jesús se le aparece a los discípulos y los discípulos pensaban que era un fantasma. Jesús no les reprochó eso, Jesús lo que le dijo, no, yo soy de carne y hueso. Él no dijo, ¿y ese cuento de ustedes de que fantasma? No le dijo eso, no lo reprochó eso, nada más le dijo, no, mira, eso, no, yo soy carne y hueso, tóquenme. Pero nosotros nos vamos más para atrás y nos vamos a los sumerios y nosotros vemos en los sumerios una civilización antigua, más antigua que Israel, más antigua que los egipcios, más antigua que todo el mundo. Los sumerios, que es de donde viene la medicina, los sumerios tenían varios tipos de médicos, pero en el médico que me voy a enfocar de los sumerios es en el médico que se le conocía como el achipú, que era el médico exorcista. Es decir, ellos tenían varios médicos, pero de todos los médicos que ellos tenían, este era el médico especial, ¿para cuál? Porque era el médico que tenía también que ver con un problema espiritual. Pero este médico no era para todo el mundazo, este médico no era para los pobres. Este médico era para gente de nivel, porque para los pobres había un médico especial que era el gallú, que era un médico para trabajarle a los pobres. Pero en todo ese trayecto de trabajo se usa la magia, se usa la brujería, por decirlo así. Entonces el médico exorcista era el médico que venía y decía, bueno, acá tú tuviste problemas con los dioses, tú pecaste entre los dioses. Que desde los sumerios es que viene que si la enfermedad que yo tengo, el problema que yo tengo fue porque yo pequé. Entonces, ellos venían y hacían ese análisis para ver si el problema tuyo era de un demonio o en aquella época o era de un cadáver astral. Entonces, los sumerios en esa época podían distinguir cuando era un demonio, era un cadáver astral, y hoy en día la iglesia no sabe. Pero está bien, vamos a dejarlo ahí, vámonos al siglo XVI. En el siglo XVI hay un problema. La iglesia católica se está comiendo los caramelos con el asunto de los exorcismos, con el problema de que hay gente que están teniendo cadáveres astrales. ¿Qué hace el judaísmo del siglo XVI? Dice, espérate, ¿y esto? Entonces aquí viene el judaísmo a empezar a entrar en esta práctica y a entender esto, que esto es real. Y le llaman entonces a estos cadáveres astrales, le llaman los dibú.
Es decir, ustedes pueden entrar a Google y buscar qué es lo que un dibú. ¿Qué es lo que significa dibú en hebreo? Aherirse. Entonces, el dibú era el cadáver astral que se te ahería a tu espalda. Por eso el que tiene un cadáver astral o un espíritu de muerte, que son dos cosas diferentes, siempre tienen como los mismos síntomas, de que tiene un peso aquí en su espalda. Porque él se ahiere, él no te posee como el demonio, sino se adhiere a tu parte, y los judíos sabían eso. Entonces le llamaron dibú, de que se adhiere a tu cuerpo y se vuelve un parásito, un parásito energético que se alimenta de ti. Entonces aquí está la gente con el peso, pero a la vez empieza la gente el agotamiento. Todo el que tiene un cadáver astral o un espíritu de muerte, siempre viene el agotamiento. ¿Por qué? Porque él se está alimentando de su energía para poder percibir lo que está en este plano. Porque para poder percibir lo que está en este plano, tiene que agarrar energía de un ser vivo que ya está en este plano. Entonces, la iglesia tuvo que el judaísmo tuvo que entrar ahí. Y de hecho, hay historias donde muchos judíos tuvieron que sacar cadáveres astrales. Es decir, es algo que eso tú lo vives en la experiencia de lo que tú vives. Yo he tenido experiencia de gente que han llegado a la iglesia que le ha orado el país entero. Y cuando nosotros vamos y lo oramos, no somos los mejores ni tenemos una unción mayor que nadie. Simplemente que entendimos algo que Dios nos dijo, que eso existe. Ya, mira. ¿Por qué? Porque cuando se trata de un cadáver atrás, porque hay varias formas, que eso debería ser como un programa tan diferente, porque estamos en el testimonio Miguel. pero ya nos fuimos aquí. Entonces, porque hay varias formas. Cada forma del que te envía un brujo, esa es una. Tú no llegaste a escuchar aquí mismo en San Pedro la gente diciendo que, wow, le enviaron un muerto fuerte. ¡Ja! Fue un muerto fuerte que le enviaron. De ahí mira, ¡ay! Es un muerto fuerte que le enviaron. Aquí vamos. La iglesia entera va a llorar y no pasa nada. Porque realmente fue un muerto de verdad. ¿Por qué? Porque hay un tipo de brujo que tiene la capacidad de acceder al plano bajo astral. Y cuando él accede a ese plano bajo astral, en ese plano bajo astral, quien denomina es un demonio que se conoce en Haití como el varón Sandí, que es el demonio o el dios de los muertos. La gente no conoce que es el varón del cementerio. El varón del cementerio no es nada para el varón Sandí. Entonces, el varón Sandí controla lo que es el plano astral bajo. Y el varón Samedí también. Entonces, el brujo donde entra allá y habla con él. Oye, yo quiero hacer un trabajo, yo quiero que tú me des una de las almas que están aquí en este plano. Entonces el varón Sandí entonces negocia con esa alma que está en el plano bajo astral. Entonces, ¿cómo así que negocia? Claro, negocia. Bueno, yo te voy a enviar para ahí y te voy a dar la oportunidad que tú te pegues a él y tú disfrutes del plano de la tierra. ¿Por qué? Porque mientras él está en el plano y no está de un parásito pegado de alguien, él está en oscuridad. Es lo que está en un tormento. Pero si se pega de alguien, él puede disfrutar de ese plano. De este plano él puede disfrutar. Entonces aquí viene la negociación. Entonces, se le otorga el permiso, he enviado el muerto, se le pegó a la persona y ahí viene el problema. Entonces cuando tú vienes ahora que en el nombre de Jesús que demonio suelta, no pasa nada. Porque el demonio y el cadáver astral son dos cosas diferentes. Una, el demonio le gusta que lo vean. El cadáver astral no. El cadáver astral le gusta estar oculto y no habla. Y si habla, habla poco, habla bajo, tranquilo. Y cuando la gente tiene un cadáver astral, tiene su cara triste. Su cara en ese momento se le pone triste. Cuando es demonio, que tú dices el nombre de Jesús, el demonio no soporta, no aguanta. Cuando es cadáver astral, tú dices demonio, demonio y no pasa nada. Entonces por eso es que dicen, wow, por un trabajo fuerte. Pero es fuerte porque se trata de una alma desencarnada. Se trata de un ser humano que no tiene carne. Entonces, como es de un ser humano, no tiene carne ahora mismo, ¿cuánta gente no andan por ahí que el nombre de Jesús no le afecta? Tú le predicas y ellos le dan la gana no convertirse. Pues no le afecta el nombre de Jesús. Ahora, imagínate una gente ahora que partió de esta tierra, de este plano, se encuentra en un plano oscuro. ¿Qué tú crees que piensa de Jesús? ¿Tú crees que él va a amar a Jesús en ese plano? Mucho menos. Entonces, ahí, ¿qué es lo que se hace? Entonces, se hace, son dos cosas. El ministro
entra en visión a ese plano bajo astral, que Dios lo lleve, o él con la fe que él tiene, él manda a los ángeles especiales que vayan al plano bajo astral y al varón Sandí le quiten el permiso que él dio para que ese cadáver astral esté en esa persona. Entonces cuando tú haces eso, entonces tú vienes entonces y le dices a la persona ahora, al cadáver astral que está ahí, el permiso se te fue quitado, así que vete para el lugar que te pertenece. Entonces ahí la persona, y no salen en gritos ni gritan, no, la gente hace un resuello. Así es la señal de que él se desprendió de su cuerpo. Entonces, por eso tú ves que la gente, ay, que estoy muriendo y estoy pasando por un túnel negro y estaba viendo una luz. La luz no es el cielo, la luz es la puerta dimensional. ¿Para dónde que tú vas a pasar? Pero no el cielo. Santo Dios. Esa es una puerta que tú estás saliendo de este plano y va a entrar un plano al que te pertenece. Como Mi compañero que está detrás de cámara. como en mi caso, como ya tenía la experiencia y ya fui instruido por el apóstol, en mi caso, yo recuerdo que me llegó un caso que me envió el apóstol de una joven, y el apóstol me dijo, órale Miguel por eso, de cadáveres astrales. Y la madre me hubiera dicho, me reservo los nombres de los hombres de Dios, porque aquí no andamos buscando, como dice el apóstol, decir que nadie tiene unción, desenmascarar que Dios no usa a fulano, no. Lo que sucede es que ellos no tienen los códigos y que no desconocen o no creen en esas cosas. Y recuerdo que ella me dijo, yo andé todo Colombia con mis hijas, le oraron pastores, le oraron ministros usados grandemente aquí en Colombia y no sucedió nada. Y recuerdo que cuando yo oré por videollamada por ella, en este caso no salió de un suspiro porque ya el cuerpo de ella estaba muriendo, estaba deteriorándose, estaba desgastando, estaba seca, no comía, paraba en un estado, como decía el apóstol, totalmente triste, no le importaba nada y ya se estaba secando. Y allí fue un brujo que le envió ese cadáver. Cuando yo empecé a orar por ella y mandé a los ángeles a que le quiten todo permiso a ese cadáver, instantáneamente, tú eres testigo, Pascual, que te enseñé el video donde instantáneamente su cuerpo empezó por completo, a botar agua, a botar mucha agua también de su parte íntima, de todo su cuerpo. Instantáneamente esa alma soltó la vida de esa joven. Instantáneamente la joven dijo, tengo hambre, quiero comer. Y empezó a cobrar vida, a verse rejuvenecida. Mientras iban pasando los días, empezó a cobrar libras. Y la muchacha ya está estudiando en su universidad, que no podía caminar, no podía hacer nada de esto. Hoy en día está estudiando, hoy en día está florecida, contenta, feliz, está sirviéndole a Dios. Una pregunta tengo para ti, Miguel. ¿Los demonios también consumen energía, al igual que los cadáveres astrales? Claro, positivo. Hay demonios que cuando yo me encontraba con el sacerdote satanista ese, que ya estaba en un nivel bien alto espiritual, habían demonios que cuando llegaban al lugar, tú te sentías hasta débil, como si te iba a caer. Como hay algo que, mira, para más especificarte, en un lugar que tú te encuentres, tú empiezas a hablar de demonología, a hablar de demonios. Instantáneamente tu cuerpo se va a empezar a sentirse débil. Porque si algo que hacen los demonios es también alimentarse de la energía que uno porte, como decía el apóstol en el video que yo veía de ustedes, él decía que los demonios se alimentan de esa luz. Fíjate, mira, hay algo fuerte, hay un secreto, él decía un misterio poderoso que muchos ministros desconocen. El ministro que logra desarrollar que en su cuerpo haya luz por completo, va a haber cosas sobrenaturales, porque cuando tú visualizas las escrituras y visualizas la historia de Moisés, dice la Biblia que solo su rostro resplandecía. ¿Y qué decía el texto? Que los hermanos tenían miedo y que cubrirse. Pero te voy a hablar de alguien, eso él nada más pasó un momento con Dios, te voy a hablar de alguien más poderoso. La Biblia no relata mucho de la historia de Enoc, que para irnos a la historia de Enoc, tenían otros libros. La Biblia abunda muy poco de Enoc. La Biblia establece que
Enoc fue tomado, fue llevado por Dios. Pero ¿por qué tú visualizas esto? Si Moisés, que estuvo allí, y Damá vivió un poco de tiempo con Dios y su rostro se pudo llenar de luz. Imagínate Enoc, que dice la Biblia que caminó con Dios. Cuando tú caminas con un compañero, que tú vas de viaje con el compañero, tú vas a ir todo el camino expresando palabras, expresando secretos, contándose misterios, contándose cosas. Y yo creo que Enoc caminó tanto con Dios, habló tanto con Dios, que su cuerpo tuvo que llenarse tanto de luz. Y Dios tuvo que llevarse este hombre, porque la misma materia no pudo soportar el grado de luz o el nivel de luz que irradiaba Enoc. Y en esto de la luz, miren, en una ocasión el apóstol hablaba algo que eso es así. En una ocasión habían unos satanistas. Un pastor donde yo me congregaba, él decía que los satanistas podían percibir cuando una persona era cristiana. Él decía, por ejemplo, él decía que una vez esos satanistas lo vieron a él y a un amigo cruzando por un lugar, transitando. Y que esos satanistas se le acercaron y le dijeron: ustedes son hombres de Dios porque lo podemos ver encendido en luz. Y en una ocasión también conocí unos compañeros que ellos estaban sirviéndole a Dios. Instantáneamente ellos dejaron de servirle a Dios y volvieron al ocultismo, a la brujería. Los brujos lo echaron fuera y le dijeron: váyanse de aquí, váyanse a buscar de Dios, porque ustedes todavía tienen luz en su cuerpo. Es decir, que si uno hace un trabajo en ustedes no va a resultar, porque todavía le queda luz. Y cuando un hombre de Dios logra desarrollar en todo su cuerpo, que su cuerpo resplandezca luz, los milagros van a ocurrir. Es como te decía el apóstol: cuando una persona tiene mucha luz en sus manos, la sanidad le va a brotar. Pero tú te preguntarás, ¿cómo es que aquel discípulo, con la sombra de tan solo pasar por aquel lugar, su sombra sanaba? No era la sombra, era la luz que irradiaba este hombre, era la luz que emanaba de Cristo. Era una luz. Y cuando tú logras, mira, en una ocasión, para que tú veas la profundidad de la luz, que es llenar tu cuerpo de luz, yo me encontraba en un ayuno de medio año con el apóstol. Duramos medio año ayunando. Y yo recuerdo que ya mi cuerpo estaba entrando en un estado donde yo sentía como que mi espíritu se estaba desprendiendo de este sistema. Y recuerdo que entré a un lugar a comprar algo. Instantáneamente una mujer se opuso a mi atmósfera, se opuso a mi luz, empezó a vibrar y empezó a decirme que qué yo portaba, y salió de aquel lugar corriendo. Y dijo: wow, tú tienes algo como fuerte, muchacho, ¿y qué es lo que tú tienes? Y yo empecé a sonreírme, porque ya yo sabía lo que yo estaba cultivando allí, la consagración que yo estaba cultivando. Y hay un misterio fuerte en esto: cuando tú logras desarrollar en todo tu cuerpo, que tu cuerpo emane esa luz que Dios otorga. Fíjate que Damá, Moisés pudo emanar, solo llenar su rostro. Y hay algo, lo que ustedes están hablando es algo bíblico. Pues cuando inicia la Biblia en el capítulo 1 del libro de Juan, dice que en el principio era el verbo, y habla acerca de la luz, y la luz era la vida de los hombres. Pero los hombres, amando más la tiniebla que la luz, no prefirieron ir a la luz porque sabían que sus obras eran malas. Entonces, existe la posibilidad de que yo pueda traspasar la luz que yo tengo a otras personas que están en oscuridad. Sí, se puede decir que sí, en el sentido de que tu luz va a liberarlo a ellos. Bueno, eso es lo que hacía Jesús. La luz de él liberaba a la gente. Es decir, lo que había en él liberaba, sacaba. Es decir, lo que tú portas de parte de Dios es que va a liberar y va a sanar a otros en el nombre de Jesús. Claro que sí. Claro que sí, que eso pasa. Está fuerte lo que se está hablando ahora, lo que se está mencionando ahora. Hay una parte en la cual yo quiero entrar. Y es acerca de la mayoría de satanistas que han sido libres a través de ustedes. Quiero hablar de la posición espiritual. De que la posesión más terrible
que ustedes han tenido y las batallas que han tenido para ustedes poder liberar a esa persona que trabaja en el satanismo, ¿cuál ha sido? Bueno, mira, en mi caso, yo creo que la más, una de las más, eso fue como cuando yo empecé prácticamente el ministerio. Esa para mí fue la más fuerte. Ahora, la más peligrosa fue la de César, en el sentido de la amenaza. Pero la que más me sorprendió, aunque no tuve esa guerra hacia el principio, fue cuando por primera vez en una célula, que así fue que empezamos el ministerio, en una célula, yo le oro a una jovencita que en esa época tenía unos 14 o 15 años, y se le manifestó un demonio, y el demonio me dice, la voy a matar, y con la misma mano de ella, la agarró por el cocote, por el cuello, y con la misma mano de ella también la alzó. Santo. Y la pegó de la pared así mismo como en la película. Todo el que estaba al lado mío se fue corriendo. Yo mismo cuando veo eso, lo que estoy es así temblando, el hombre de Jesús, suéltala. Temblando. Y ahí el demonio quita la mano de su cuello, la misma mano de ella, y ella cae. La subió a una altura más o menos como así, una altura más o menos así, pegada del techo. Eso fue para mí lo más sorprendente. Después de ahí con César, cuando empecé a ministrar liberación a César, que el primer día que oro por César, está todo cerrado, y cuando estoy orando por él, de repente entró una brisa que tumbó todo lo que estaba ahí. Y bueno, y sigo orando, pero hasta asustado. Porque estábamos él y yo solo, porque no estaba el equipo ahí. Siempre yo oro con el equipo, pero ese día era como una emergencia con César, los demonios atacándolo. Y en la noche yo sueño que se me aparece ese señor y me dice, mira, no ore más por él. No ore por él, no lo ayude. ¿Por qué tú lo ayudas a él? Digo, no, porque es que él es cristiano y yo soy el pastor de él y tengo que ayudarlo. No lo ayude. Al otro día yo veo a César, le digo, César, y tú no sabes que anoche a mí se me presentó un personaje, un señor, y me dijo, dije que no te ayude. Y me dijo, oye, y tú sabes que ayer la bruja esa con la que yo estaba, me mandó una foto del brujo y me enseña el brujo. Digo, ese hombre fue el que se me apareció a mí. Oh, Dios. Es decir, el brujo con el que él trabajaba, que estaban haciendo los negocios en Haití, se me apareció a mí, diciéndome que no lo ayude. Y eso para mí fue algo que cuando él me lo dijo me causó miedo. Entonces dije, oye, pero esto es fuerte y serio, ¿me entiendes? Es decir, eso fue algo fuerte para mí, aunque lo de la doctora también que te expliqué que le evitó fue fuerte, pero los dos casos que más me impactaron fue lo de la muchacha y César, pero lo de la muchacha por el demonio agarrar su mano, se agarrar su misma mano y alzarla, y lo de César por la brisa. Quiero hacer una pregunta concerniente a esta muchacha. Ustedes simplemente fueron a orar por ella. Yo quiero que me narren esa historia bien. Y voy a tomar un fragmento de eso y lo voy a subir a la plataforma. ¿Qué era lo que tenía la muchacha? ¿Cuáles eran los síntomas que tenía ella? Mira, la muchacha realmente duramos, después de ese día que yo oré por ella, duramos un tiempo orando. Ella no es cristiana porque la muchacha en esa época, al ser menor y empezar a entrar en ese proceso de liberación, su mamá se levantó en contra de ella, que no era cristiana, porque la mamá era que tenía que ver con todo el proceso del problema que ella tenía. Porque la mamá había ido a la iglesia católica, escucha esto, había ido a la iglesia católica y había tomado, pues yo hasta me sorprendí con eso, y se hizo un trabajo de brujería con la hostia, es decir, la hostia que dan. Es decir, la bruja le pidió que le llevara una hostia de la iglesia católica y que le llevara unas cuantas cosas para hacerle un trabajo a su hija, como para que la hija no estuviera de que andando, como que la hija, como que los santos la cuiden. Que no fuera rebelde. Entonces, eso es lo que provocó entonces que la muchacha lo que se estaba era en la calle, y ella, como teníamos esa célula, la muchacha un día fue a la célula, nosotros oramos por ella ve lo que pasó, se convirtió, pero no soportó la liberación por la mamá, porque la mamá empezó a hacerle la guerra. Pero con la muchacha no pudimos así profundizar, pero sí vivimos esa experiencia con ella, con esa muchacha.
Ahora, con lo de César, sí profundizamos mucho con César y el proceso de César fue más grande. De hecho, tuve una liberación con César, que fue bien fuerte esa, y era con el Gran Toro. Y cuando ese demonio se manifestó, fue en mi casa. Porque estábamos hablando, no estábamos ni en asuntos de liberación, hablando, porque él es nuevo, está nuevo en la iglesia. Pero ya César en otro tiempo había sido cristiano. Y hablando, muchachos, ese demonio se manifestó, varón, el Gran Toro. Y ese demonio tiene una fuerza, varón, que te monte aquí, varón, arranca los árboles como nada. Y cuando el demonio quiere venir por encima de mí, los ángeles te sujetan y lo agarraron. Y ese demonio me decía a mí, mira, come mierda. Así mismo me decía el demonio, come mierda. Dile a los ángeles que me suelten para que tú veas cómo te voy a estrellar, que va a botar la mierda. Y yo digo, wow, pero ¿y qué demonio? Y así, mira, como un toro. Aarón, algo fuerte. Por eso yo te digo a ti, que el que ministra liberación, no es él que la hace Dios, varón. Si soy yo humanamente, me mata ese demonio a mí. Entonces, esto es un asunto que Dios que lo hace. Entonces, yo entendí eso. Yo tenía la potestad de yo enfrentarme humanamente a ese demonio. Él salió y lo soltó por lo que había de parte de Dios ahí y lo que Dios ha depositado en uno, pero si es humanamente yo no puedo. Tengo una curiosidad sobre el libro de Mateo, que habla que hay una ocasión donde se presenta donde Jesús diciendo, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor le dirá, apartado de mí, hacedores de maldad. Entonces, desde esta perspectiva, una persona que ande mal incorrecto delante de Dios puede echar fuera demonios. Claro, porque en el nombre de Él. Dios mío. Es que al utilicé el nombre de Él y Él está escondiéndose de que Él es cristiano. Y Él usa el nombre de Dios. Dios lo puede hacer porque Dios usa el vaso que Él quiera. Lo puede hacer. Ahora bien, problema va a tener. Hay veces que lo hace y se da la liberación, pero hay veces que también Dios permite que lo avergüencen, como le pasó a los hijos de Seba. ¿Entiendes? Hijo de un sacerdote. Exacto. Pero muchas veces, en su mayoría, a veces tú estando mal, tú puedes echar fuera un demonio. Y a veces el que está mal, a veces no deja ni que el demonio hable. ¡Cállese! Sí, no, cállate, no hablen aquí. Te callas. Entonces, a veces en ese asunto, a veces el demonio y Dios a veces en su misericordia, bueno, lo permite, pero no es bueno tú estando en una condición que tú no está bien, tú ponerte a ministrar liberación. No tanto porque quizás los demonios te den una paliza, sino lo que puede venir de allá para acá es lo que tiene que ver lo espiritual. Entonces, por eso no es muy bueno. Porque puede venir una represalia de allá para acá que tú no tengas con qué recibir eso. Gloria a Dios. Bueno, mi experiencia, una de las que viví más grande fue una primero con el apóstol. Fueron dos. Yo creo que quizá él no se acuerda de la segunda que voy a hablar. Pero la primera fue la de la mujer que levitó. No saliste corriendo. No, ¿Cuándo salió corriendo? Es algo que yo nunca le he tenido. Dios como te marca con algo, Dios como que te dé esa valentía. Yo nunca he tenido de que ese miedo de que por la libertad, sino que eso me agrada ayudar a la persona con eso. Cuando yo vi a esa mujer levitando, que el esposo es más grande que yo y más fuerte, y yo estando ahí en el lugar, nosotros vimos a esa mujer así levitando, nosotros dos bajándola para abajo, el apóstol orando. Y nosotros bajando la dique para abajo y ese demonio subiéndonos para arriba así, levitando, a los dos. Y él y yo haciéndole así, fuerza. En el esposo le dejó caer hasta el peso así, yo me le subí arriba así. Y yo, ay Dios mío, pero nos levanta como quiera así. Nosotros así, ahí nadie podía grabar ni nada, porque era así, mira. Y la segunda, esto te va a parecer de loco. Yo nada más dije, bueno, cayó preso el apóstol, yo me voy de aquí, va a caer solo. Se mató este muchacho. Uno que él oraba de que le daba ataque de epilepsia, agarró, dio un salto con los dos pies para arriba así. Y después que dio el salto, los dos pies lo pegó de la pared como si fuera el hombre araña. Y dio un fiflá para clavarse solo así de cabeza para matarse. Yo dije, se mató. Y de inmediato así, yo estaba así, mira, lejos de él.
y algo como que me arrempujó la mano así, que yo no vi que fue. Yo dije, bueno, fue un ángel para salvarlo. Cuando me arrempujó mi mano así, como que mi brazo, como que lo hizo que se doble. Lo amortiguó y la cabeza dobló así en el aire, mira, y cayó así planchado, así a boca abajo. Que no cayó así clavado. Yo dije, si caí en ese clavado, el ataúd había que buscar ahí mismo, denucado. Porque brincó en un nivel alto así, como en un nivel así. Y cuando brincó, la pierna le quedan a ese nivel y las dos piernas se pegan de la pared. Y ahí se impulsó para dar un clavado. Yo dije, Dios mío. ¿Una persona se puede morir en una liberación? Claro, puede morirse, depende del estado en que esté la persona, depende como te decía el apóstol, depende del pacto que haya hecho, la legalidad de que tenga, el estado de edad también puede hacer que tenga una edad ya que... Sí, que a veces no aguanta. Yo gente no, ya que tiene de 70, cuando tú tienes 70, yo a veces analizo muy bien, veo el estado, si veo que su estado físico está muy... No, si para orarle tiene que firmarme un documento. Para orarle. Ahora, yo veo que tiene 70 y está un poquito fuertecita, está bueno, yo... Y si veo que si se le manifestó un demonio muy fuerte, paro la liberación y tienen que firmarme también un documento. Y en una ocasión yo recuerdo que... Porque la gente no mira ahí, varón, que estaba orando, fue que se murió. Y otra experiencia muy fuerte que yo viví con el apóstol era que estaba orando por un hombre que no sabíamos que era satanista. Tenía un tatuaje así como de un toro con unos cachos. Y la esposa de este hombre era cristiana, pero la esposa no sabía que él estaba en esa secta satánica. Y cuando el apóstol le oró a este hombre, ese hombre cogió una fuerza, mira, que yo dije, bueno, ahí fue como Dios que nos dio una valentía. Yo dije, bueno, nos mató a trompa aquí este hombre. Hoy salimos mataditos, muertos. Y ese hombre agarró esa puerta, mira, del lugar, el local donde oramos. Que lo de varón, la puerta le hizo así, ¡rián! Y yo, ay Dios mío, cuando yo agarré a ese hombre me daba unos zumbones por allá. Que yo dije, Dios mío, pero si no es por tu misericordia, unos muertos fritos, ¿eh? Y una fuerza que tenía ese demonio en ese tipo, porque tenía una legalidad muy fuerte. Y decía, ábreme la puerta que voy a salir. Ustedes no me van a sacar de aquí porque Él no quiere a nosotros, lo que decía el apóstol. Si un demonio, la persona no quiere, obligado a tener más fuerza. Por más que uno ore bajo el poder de Dios, no va a querer salir. Ese demonio tenía una fuerza que ahí no guardó la misma misericordia de Dios. Ese tipo tenía y fuertísimo, así una fuerza que con una sola trompa que nos diera, no desaparecía. Yo nada más dije, bueno, verdaderamente Dios llamó a uno a esto, porque mira uno aquí como está entregado y fajado aquí al pleito con estos diablos. No, y cuando él agarró la puerta para desprenderla, los ojos lo tenía rojo. Entonces yo vine así en la mano y dije, en el nombre de Jesús, la fuerza que tú tienes se esté quitada. Entonces le di un toque por la cabeza, entonces ahí cayó. Pero estaba de una manera. Pero era la esposa, tú sabes, la esposa, porque ellos estaban en la iglesia, él se había convertido, pero él como que era como por la esposa, es decir, no estaba como en ese interés exactamente de él ser libre. Entonces, si la gente no quiere ser libre, que le gusta su demonio, así se va a quedar. Dios mío, son cosas fuertes, demasiado fuerte, demasiado poderoso. Yo creo que no hubo desperdicio en esta entrevista. No, esto estuvo poderoso. Y esperamos que se haga otra. Yo quiero que ustedes le den un consejo a ambas partes, a los guerreros que están conectados ahora mismo en esta entrevista. Y luego de esto, quiero que presenten sus redes sociales y también oren por ese grupo de hermanos que lo están viendo en diferentes partes del mundo. Bueno, mi consejo es que se acerquen a Dios. Me pueden buscar como Pastor Olbe Gualdarramo, me pueden buscar como Apóstol Olbe Gualdarramo y me pueden buscar como Ministerio Celestial de Liberación, esos 34 días. Bueno, mi consejo que yo le sugiero a cada una de las personas que están ahí siguiendo este contenido es que de que entren también a un proceso de liberación, es que muestren esa disponibilidad, pongan de su parte para que en el nombre de Jesús sean libertados. Me pueden buscar en mi plataforma como el evangelista Miguel Montero o como Miguel Montero, evangelista Miguel Montero. Bueno, y el número del ministerio
más 1 para la gente que vive fuera del país, más 1-849-257-0845. Más 1-849-257-0845. Se ha llegado a esta parte de esta entrevista. Te voy a invitar a que te suscribas, actives las campanitas de la adopción todas. Y no te olvides de seguir nuestro segundo canal, Jonathan Pascual Televisión Mundial, y las siguientes redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Despedimos con esta oración. Que Dios te bendiga. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, Señor. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Momento. Mira, la gente, Señor, que está conectada ahí, Señor. Te pedimos, Señor, que tú lo libertes, Padre, que tú lo libres, Padre, de todo mal en el nombre de Jesús. Y los espíritus de la tiniebla que le hacen la guerra, que no permiten que ellos puedan dormir, en el nombre poderoso de Jesús, todo insomnio, todo ataque, se va en el nombre poderoso de Jesús a los abismo. A lo que estamos Padre, en el haciendo, nombre de Jesús, mira cada televidente que nos escucha, todos los que están bajo la influencia de nuestra voz. Yo doy orden ahora que toda malicia empieza a soltar los cuerpos, no importa en el lugar donde estén, no importa el rincón donde estén arrinconados. Yo doy orden ahora que el poder de Dios empieza a romper, a desligar toda influencia ahora en el nombre de Jesús. Y a ti que está pasando por el lugar del hecho, te digo, levántate en esta hora, levántate y toma tu lecho, camina y anda en el nombre de Jesús, porque declaro sanidad y declaro un milagro, declaro sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga, bye bye, será hasta la próxima.